Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y ya mientras lo encuentran, quiero aprovechar ahorita unos minutitos, amigos, para hablarles de corazón. Quiero aprovechar unos minutos para, antes de que comencemos el mensaje, para agradecer por la vida de alguien, ¿saben? Hay unas iglesias donde siempre comienzan con unos agradecimientos y la verdad es que esa parte creo que es bastante rescatable. Entonces comienzan agradeciendo usualmente a la persona que está dirigiendo el lugar donde el invitado está predicando. Y en este caso quiero hacer algo similar. Quiero agradecer yo por nuestro líder de jóvenes. Ustedes ubican a Andrés. Él es una persona increíble, amigos, y quiero que agradezcamos a Dios grandemente por su vida. Amigos, si soy bien honesto, hubo un punto en el cual cuando nos estábamos conociendo él y yo, no tenía yo ninguna esperanza de que formáramos una relación cercana. ¿Saben? O sea, quería amarlo en Cristo y solamente, básicamente. Pero ahorita, amigos, les puedo decir bien honestamente que a pesar de que tenemos diferencias porque nos vestimos muy diferente, porque hablamos muy diferente, porque predicamos muy diferente, aún así en él he encontrado a un hermano, ese hermano mayor que nunca tuve, he encontrado a mi mejor amigo, he encontrado a ese padrino que estuvo presente en mi boda civil y que me ayudó a escribir mis votos. En verdad que yo estoy muy agradecido por la vida de Andrés y quiero que le demos las gracias a Dios porque Él en verdad hace una diferencia y los ama a ustedes también grandemente. ¿Ok? Entonces, si pueden, vamos a comenzar con un aplauso así de gracias a Dios por la vida de Andrés. Y también quiero aprovechar para platicarles un poquito qué es lo que cambió. Porque les digo, cuando comenzamos a conocernos, básicamente empezamos a ver como que había esa parte distinta entre él y yo, ¿no? Entonces empezamos como un poco como rozando en algunos aspectos, pero hubo una cosa, amigos, que si les soy bien honesto, para mí cambió completamente, drásticamente, cómo yo lo veía. ¿Y saben qué es? Que él me sorprendió a mí. Eso es lo que cambió todo, ¿ok? Y si ustedes conocen a Andrés, él es una persona sorprendente, amigos. En verdad, sorprendente. Estaba reflexionando acerca de esto y venga, no acabé de poner cosas que son sorprendentes acerca de él. Por ejemplo, él es una persona muy hábil. Hace una gran cantidad de actividades y las hace bien. Canta rap, sabe pelear, sabe escalar, sabe construir, sabe jugar billar, es fotógrafo. Es sorprendente la cantidad de cosas que hace. Y aparte de eso también tiene una cantidad de historias tremenda. Él literalmente ha cachado a ladrones, ha predicado ¿cómo se llama? Cárceles, ha predicado en cárceles, ¿sí? Ha vivido solo desde una edad muy pequeña y se ha llevado por una gran cantidad de trabajos. Es una persona sorprendente. Entonces podrían decir ustedes, ok, quizás te sorprendió alguna de esas cosas. Pero les voy a ser bien honesto. A mí lo que me sorprendió de él no fueron sus historias, no fueron sus habilidades. A mí lo que me sorprendió de él fue su carácter. Y eso es lo que quiero recuperar para el día de hoy. Porque el día de hoy vamos a hablar acerca del carácter, amigos. Y eso creo que es lo más importante. Cuando lo conocí a él y empecé a observar, por ejemplo, cómo se llevaba él en las consejerías. ¿Qué decía a las personas a las que aconsejaba? ¿Cómo se llevaba con su esposa? ¿Qué relación tenía con ella? Cuando empecé a observar cómo es que él vivía amando a Dios, eso fue lo que hizo la diferencia, ¿saben? Eso fue lo que dijo, esta persona es una persona digna de ser conocida, digna de seguir, y creo que si les soy bien honesto, creo que eso es también algo que sería aceptable delante de Dios. Después de todo, si ustedes se acuerdan, en la historia de David, cuando se selecciona a David, ¿qué es lo que dice Dios a Samuel? ¿Se acuerdan ustedes? Le dice Dios, no mires a su apariencia ni a su alto de estatura, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. El Señor mira el corazón. Es lo que creo que es más importante. Más importante de qué podemos hacer, más importante que qué hemos hecho, es cuál es la condición en la que se encuentra tu corazón. ¿Sí? ¿Cuál es la condición de tu carácter, en otras palabras? Entonces, si quieren un título para el día de hoy, amigos, vamos a ponerle un buen carácter. Un buen carácter. ¿Ok? Y ya si checan 1 Timoteo capítulo 3, ahí estamos observando eso. Porque si ustedes se acuerdan, hace 2 semanas estamos viendo los requisitos que requiere un pastor. Y les dije que eran básicamente 3 requisitos esenciales que tiene que tener un pastor. ¿Sí? Este pastor tiene que tener un buen deseo.
En otras palabras, tiene que tener el deseo de ser un pastor que se sacrifica por la iglesia de Dios, ¿sí? Eso es un requisito. Para que alguien se vuelva un pastor, tiene que querer ser un pastor que se sacrifica por la iglesia de Dios. Primer requisito. Segundo requisito, les comenté también que tiene que tener un buen carácter, de lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Un buen carácter, tiene que desear tener una vida transformada por la gracia de Dios, que su vida haya sido transformada grandemente por la gracia de Dios, de modo que ya no es la misma persona que era al inicio, ¿sí? Sino es una persona ejemplar, ¿sí? Y tercera característica, tiene que tener la capacidad, tercer requisito, la capacidad de predicar fielmente la palabra de Dios, y predicar fielmente la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tiene que tener la habilidad para predicar y que la gente entienda lo que dice, que la gente sea edificada por lo que está haciendo, ¿ok? Esos son los tres requisitos. Y si les preguntara a ustedes, amigos, ¿cuál creen que es el más importante? ¿Qué dirían? Ojo, todos son importantes, pero ¿cuál es el más importante? Ya lo dije, ¿no? Pero, ¿cuál? El carácter. ¿Cómo lo sabemos? Porque ustedes checan los versículos que tenemos enfrente, 1 Timoteo 3, 1 al 7, y observamos ahí 14 características que tienen que ver con el carácter. A Dios le importa grandemente el carácter que tiene uno de sus líderes, ¿sí? Hay una sola característica que tiene que ver con predicar, ¿sí? Hay una sola característica que tiene que ver con el deseo de ser pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque más importante que querer ser pastor, más importante que saber predicar, esta persona tiene que tener una vida que sea la de un hombre de Dios. Antes que ser un pastor, tiene que ser un hombre de Dios, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahorita vamos a dedicarnos a observar cómo luce un carácter, un buen carácter para Dios. Cómo luce un buen carácter para Dios. Y esto es importante también para ustedes, ojo, porque quizás aquí no todos están llamados. Quizás aquí haya 2 pastores, no sé, 3, 4, aun si fueran 20. Aún así, tiene que ser importante esto para todos, porque todos estamos llamados a tener un buen carácter. Ojo, tú quizás no estás llamado a tener el deseo de ser un pastor. Quizás no estás llamado a tener la habilidad para predicar la palabra de Dios en un púlpito, pero estás llamado a tener un buen carácter, ¿sí? Entonces ahorita vamos a observar esta lista y vamos a hacerlo parte por parte. Cada una de estas 14 características, les prometo que voy a ser lo más conciso que pueda. Bueno, no prometo nada, olvídelo. Pero, pero vamos a estar observándolas con el motivo de esto, que tú sepas, que yo sepa qué forma un buen carácter, porque tienes que saber a qué apuntar. Yo tengo que saber a qué apuntar, a dónde queremos llegar, ¿ok? Vamos a leer los versículos, vamos a orar, colocar este tiempo en las manos de Dios y vamos a comenzar con la exposición de la palabra, ¿va? ¿Me acompañan? 1 Timoteo capítulo 3, vamos a comenzar a leer en el versículo 2. Versículo 2 dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos ayudas a observar cómo es que es un buen carácter delante de tus ojos. Que tú nos das un objetivo para poder ir y buscarlo. Padre, ayúdanos a observar la importancia que tiene tener un buen carácter en esta vida. Que podamos observar que lo que sucede con nuestras acciones es importante para ti. Que podamos buscar realizar ese cambio. Y aunque tengamos que ser confrontados por tu palabra para poder lograrlo, que lo seamos, Padre. Que nos llegue, que nos golpee, que nos deje ver qué tan lejos estamos de este carácter, pero para que podamos buscarlo en verdad. Que lo hagamos con humildad y de tu mano. Padre, te doy las gracias por cada uno de los chicos que están aquí, porque todos aquí quieren dedicarse a ti de forma completa.
Y te pido por cada uno de sus corazones, para que estén abiertos a escuchar esta palabra. Te doy las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Ahora sí, esta es una lista muy grande, amigos. Esta es una lista muy grande, sin embargo, ni siquiera es una lista exhaustiva, o sea, no es una lista completa, ¿ok? Pero sí nos comienza a decir a nosotros cómo luce un buen carácter, ¿sí? Porque si hay cositas que faltan, por ejemplo, que la persona tiene que ser una persona de oración. Ahí no vale encontrarlo, pero aún así sí se enfoca en observar cosas que son extremadamente esenciales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes checan ahí el pasaje, podemos observar que va yendo por cada una de las partes de la vida de esta persona. Va yendo desde la parte espiritual solitaria, va yendo a cómo es que es la casa de esta persona, va yendo a cómo es que es observada por los de afuera, ¿sí? Y está observando en este caso básicamente cómo es que tiene que enfocarse a que toda su vida tenga un buen carácter. ¿Ok? Ahora, esta es una lista que está dirigida para que aquellas personas que van a asignar pastores, aquellas personas que ya se encuentran en un liderazgo y van a colocar a otros como pastores, sepan qué buscar, ¿sí? En este caso, no todos aquí van a ser colocados como pastores, ¿ok? Ya les había comentado, pero aún así podemos utilizar también estas guías para observar cómo tiene que lucir nuestra vida, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a buscar más que solamente cómo tiene que ser la vida de un pastor, quiero que se pongan a pensar ustedes en su vida. Que cuando veamos cada una de estas características se pregunten, ¿la tengo yo? ¿Estoy trabajando para buscar esta forma de vivir? Quiero que se pregunten eso, ¿ok? Y ahora sí vamos a comenzar. El punto principal de este versículo, de estos versículos, el día de hoy va a ser, Dios nos llama a tener un buen carácter. Si alguien quiere colocarlo así, vamos a colocarlo así. Dios nos llama a tener un buen carácter que dé como resultado buenas obras. ¿Okay? Un buen carácter que dé como resultado buenas obras. Pregunta, amigos, ¿Dios quiere que tú realices buenas obras? ¿Sí? ¿Qué tanto lo quiere? Muchísimo, amigos. Gracias por contestar. Si ustedes observan la forma en la que habla la palabra, se nos dice literalmente que Dios nos creó para buenas obras. ¿Sí? Si pueden, vayan a Tito unos capítulos después. Tito es una carta que se encuentra muy cerca de 1 de Timoteo. Y vayan ahí al capítulo 2, versículo 14. Y noten, tenemos que estar procurando realizar buenas obras el día de hoy. ¿Sí? Es el énfasis que tenemos que tener el día de hoy. Vivir una vida santa para Dios. Dice Tito 2, versículo 14. Chequen. Noten, dice el versículo 14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Notaron qué dijo ahí? Dijo, Cristo se dio a sí mismo para salvarnos, pero ¿cómo coloca ahorita la salvación? La coloca como purificarnos y ser formados nosotros como un pueblo suyo, celoso, eso es, que quieren de forma constante realizar buenas obras. En las palabras, Dios te rescató para que tú realices esas buenas obras. Dios te rescató para que tú vivas esa vida distinta. Chequen el capítulo siguiente, Tito 3:8. Tito 3:8 habla de la misma forma. Nos dice, el día de hoy los que han sido salvados tienen que enfocarse en estar buscando estas buenas obras. ¿Qué dice el versículo 3:8? Dice, palabra fiel es esta, en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios, los que han sido salvados, procuren ocuparse en buenas obras. El día de hoy, si ya has sido salvado, procura ocuparte en buenas obras. Hebreos dice exactamente lo mismo. Consideren cómo alentarse unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Entonces el mensaje es ese, tenemos que buscar un buen carácter y unas buenas obras que surjan de ese buen carácter. ¿Sí? Tenemos que procurar ese buen carácter. ¿Por qué? No es para ganar salvación, es para glorificar a Dios. Si yo tengo un buen carácter, voy a glorificar a Dios. ¿Sí? Si yo tengo buenas obras, voy a glorificar a Dios. Porque cuando tú realizas unas buenas obras, amigos, cuando tú tienes un buen carácter, tú estás mostrando quién es Dios. Eso es lo que hace que se glorifique a Dios.
Cuando tú realizas buenas obras, lo que pasa es que muestras que Dios es un Dios que puede hacer una diferencia total en una vida. Puede transformar a un pecador, traerlo a la vida y hacer que tenga una vida totalmente distinta. Que ya no está dedicada al pecado, que ya no es esclava del pecado, que ahora está dedicada de forma completa a Dios. Y eso glorifica a Dios. Entonces, si alguien observa cómo es que tú has cambiado y observa tus buenas obras, va a observar cómo es que Dios actúa, ¿sí? Y también glorifica a Dios, porque cuando tú realizas buenas obras, estás mostrando el carácter de Dios. Dios es el primero que es hospitalario, el primero que es irreprochable, el primero que es no dado a las adicciones, el primero que, y pueden continuar con cada uno de estos atributos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a observar los atributos y vamos a observar, aparte de qué significan, cómo es que Dios también es el que, podemos decir nosotros, encapsula más este ejemplo. Y vamos a observarlo sobre todo con Jesucristo. Jesucristo es el primero que realiza toda esta lista, que tiene un buen carácter. Y cuando tú tienes un buen carácter, entonces estás reflejando a Jesucristo. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo que comenzar porque ya me tardé demasiado en mi introducción. Vamos a comenzar, ahora sí. Vamos a ir por cada uno de los atributos, comenzando con el primero. Chequen el primero. Está en el versículo 2. El primero es irreprochable. Irreprochable. Dice el versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. O en la Reina Valera, irreprensible. ¿Sí? Sí. Esto, ojo, no hace referencia a que esta persona no tiene pecado. A lo que hace referencia es que tiene una vida íntegra. Una vida íntegra, ¿ok? ¿Por qué no hace referencia a que no tiene pecado? Porque no hay absolutamente nadie en toda la historia que no haya tenido pecado excepto Jesucristo. Él es el único. Todos nosotros, aun cuando crezcamos lo más que podamos en esta vida, vamos a continuar cometiendo pecados, ¿ok? Pero ojo, sí significa que podemos tener una vida íntegra, ¿sí? Y a lo que hace referencia a esto, entonces, cuando dice irreprochable, es que tiene una vida íntegra tal que no puede ser cuestionado esta persona en su vida. Nadie puede llegar y decirle y acusarle, yo te vi realizando esta cosa, este pecado, o yo observé cómo es que tú tenías estas acciones lejanas a Dios, ¿sí? Nadie puede acusar a esta persona. En el caso de un pastor, nadie puede observar que él esté realizando pecados de forma visible, ¿sí? Entonces, noten que esto nos enfatiza dos cosas. Primeramente, nos dice que aunque no podemos ser perfectos, tú y yo, vamos a tener pecado, aún así, sí podemos vivir vidas íntegras. No podemos dejarnos engañar por esa idea de que porque tú siempre vas a pecar, siempre vas a estar sumergido en pecados. Eso es una mentira, ¿sí? Conforme vayamos progresando en esta vida cristiana, vamos a estar dejando cada vez más los pecados. Y a pesar de que va a seguir un remanente, aún así vas a poder tener una vida que sea íntegra, ¿sí? Eso es lo que nos llama Dios. De hecho, si pueden, vayan a Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Chequen Filipenses 2, versículo 15. Por ejemplo, ahí también se menciona, tú tienes que buscar una vida irreprensible el día de hoy, ¿sí? Chequen qué dice. Filipenses 2, 15. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y noten ahí lo que enfatiza. Está enfatizando, lo que tienes que buscar tú, tu objetivo es ser irreprensible. Ser irreprensible de tal forma que cuando te observan a ti y observan al mundo, observan dos cosas distintas. ¿Por qué, amigos? Porque si tú estás sumergido en los mismos pecados que está el mundo, si tú luces exactamente igual que el mundo, no vas a poder iluminar al mundo. Tienes que buscar ser irreprensible, separado por completo de las acciones que realiza este mundo, para que tú puedas ser una luz ahorita y tu vida sea útil para los demás, para traerlos a Dios, ¿sí? Este versículo nos dice, busca ser irreprensible para que ilumines a los demás, ¿sí? Busca ser irreprensible. Si caemos tanto como ellos caen, no habrá ninguna diferencia. Así que te pregunto a ti, pregunta, amigo,
tú caes tanto como los demás. Caes tanto como los amigos que tienes en tu escuela. Caes tanto como las personas que conoces en los mismos pecados. Y estás sumergido exactamente de la misma forma que están cada uno de ellos. Porque no deberías. No debería. ¿Sí? Les digo, vivir sin pecado es imposible. Pero vivir vidas íntegras no lo es. ¿Sí? Lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que tenemos que vivir estas vidas íntegras. Chequen otro texto más, 2 de Pedro 3:14. Porque la idea es esta, búscalo hoy. Porque en cualquier momento, 2 de Pedro 3:14 nos anuncia, en cualquier momento podría regresar a Jesucristo. Y si regresara hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría a ti como una persona irreprensible? ¿O te encontraría a ti como cualquiera de los demás? ¿Sí? Dice 2 de Pedro 3:14. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Procuren con diligencia, con trabajo, el día de hoy, encontrarse cuando llegue Jesucristo sin mancha e irreprensibles. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la que tenemos que apuntar. Ser irreprensibles. Entonces noten, la primera idea es esa. Aunque no podemos ser perfectos, sí podemos vivir vidas íntegras. La primera idea que surge de esto. La segunda idea que surge de esta palabra, esa está muy interesante, si soy bien honesto, es que hay un gran énfasis en el testimonio público. Hay un gran énfasis que coloca esta palabra en el testimonio externo que tú das. O sea, ¿qué es lo que va a ver la gente de ti? A Dios le importa qué es lo que van a ver de ti. Porque lo que significa esta palabra es que tienes una buena reputación que no puede ser cuestionada por otros. Si hay alguien que va a cuestionarla, tiene que ser alguien externo. ¿Sí? Entonces está haciendo un énfasis ahí bien grande. Entonces les quiero preguntar, ¿quiere decir que Dios quiere que nos preocupemos por cómo nos ven los demás? ¿Pregunta? ¿Cómo ven? ¿Quiere que nos preocupemos por cómo nos ven los demás? ¿Dijiste no? Oh. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Dios quiere que nos preocupemos. No en el sentido de que queramos agradarles a las personas. Ojo, no es en ese sentido. Quiere que nos preocupemos en que cuando estén observando nuestra vida, estén observando una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si observan una vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, es donde estaríamos fallando con esto. ¿Sí? Tenemos que preocuparnos por cómo nos ve el mundo. O en otras palabras, tenemos que preocuparnos del testimonio que estamos dando. ¿Ok? Porque es necesario un buen testimonio para glorificar a Dios, que es lo que le estaba comentando hace rato. En Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 5, cuando Jesucristo está hablando ahí en el Sermón del Monte, Él dice que nosotros somos como luminares, la luz del mundo. ¿Sí? Y dice en este sentido, las personas tienen que ver sus buenas obras y glorificar a su Padre que está en los cielos. Entonces, nuestras buenas obras sí se realizan delante de las personas. ¿Sí? Ellos no son el público principal. ¿Sí? No necesitamos agradarles, pero sí tenemos que ver que nuestras obras se están realizando delante de ellos. Y tienen que ser obras que den un buen testimonio delante de Dios. Por eso tenemos que buscar ser transformados, amigos. Para dar un buen testimonio, tenemos que buscar ser transformados. ¿Ok? Ahora, ojo, tengo que hacer otra aclaración porque tendemos a distorsionar esto un buen. Eso no significa tampoco que Dios destaca más tus obras externas que la parte interior. ¿Okay? Dios no quiere que tengas solamente las obras externas y que esté descuidado tu interior, porque si tú hicieras eso, serías un hipócrita. Una persona que es como los fariseos, como sepulcros blanqueados por fuera, esto es como un lugar donde colocas a un muerto. Por fuera se ve hermoso, ¿no? Tienes ahí la crucecita, está inscrito, es de mármol, hermosísimo, pero por dentro está guardando huesos que están muertos. Es un hipócrita. Una persona luce bien por fuera, pero por dentro está separada de Dios. De labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Sí? Entonces no quiere que seamos hipócritas. Sí quiere que primeramente tengamos una transformación interna.
tengamos un buen testimonio delante de Él y luego ese testimonio se exprese en un testimonio externo que también sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que buscar. Y aquí Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de ser irreprensibles. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida irreprensible. A Jesús lo acusaron grandemente. Pero si ustedes checan lo que dice la Escritura, buscaban de qué acusarle y no encontraban absolutamente nada. Para acusarle, tuvieron que acusarle con mentiras, porque era irreprensible. No había que decir de Él que estuviera obrando mal. ¿Sí? Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces así tiene que ser tu vida. Aunque busquen con cuidado las personas tu vida, que no encuentren acciones que no sean para la gloria de Dios. Toda la vida dedicada a la gloria de Dios. Una vida irreprensible. Primera característica. Segunda característica. Chequen. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Irreprochable marido de una sola mujer. Ahí tenemos la segunda característica. Marido de una sola mujer. ¿Ok? Ahora también tengo que tener cuidado aquí con este. Eso no significa, en este caso para los pastores, no significa que no pueda haber pastores que no estén casados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo no estaba casado. ¿Sí? Pablo de hecho recomendaba a muchas personas que no se casaran si es que tenían el don de continencia en 2 Corintios. ¿Sí? Estaba diciendo él básicamente, no es necesario casarse para servir a Dios. ¿Ok? Entonces, sin embargo, era lo normal. Por eso es que se coloca esto. ¿Sí? Entonces no está destacando que no puede haber pastores que no estén casados. Sí puede haberlos. ¿Ok? Segunda cosa que hay que tener también presente. No está diciendo que no pueden volver a casarse después de que hubo la muerte de un esposo o después de que hubo algún divorcio. Tampoco está destacando eso. ¿Por qué? Porque también Pablo recomienda que cuando hay una viuda joven, que se vuelva a casar. También Pablo recomienda que hay algunas formas de divorcio que están permitidas. Esas son cuando la otra persona engaña o cuando la otra persona quiere la separación de forma radical. ¿Sí? En esos casos uno no puede hacer nada al respecto y puede casarse de nuevo. ¿Sí? Ojo, noten que ninguno de esos es yo me quiero divorciar y voy a volverme a casar porque yo quiero. ¿Ok? Es más bien si lo que realiza la otra persona rompe el vínculo que hay aquí, el pacto que tiene. Entonces puede volver a casarse esta persona. ¿Okay? Entonces está diciendo que nada más puedes casarte una vez. Lo que hace referencia a esta palabra, esto hace referencia a que una persona se entregue solamente a una mujer. O en el caso de las mujeres, que se entreguen solamente a un hombre. ¿Sí? Porque lo que significa literalmente esta palabra es un hombre de una mujer. Entonces cuando dice aquí, marido de una sola mujer, traducción literal, debe de ser un hombre de una sola mujer. Para las mujeres tienen que desear ser una mujer de un solo hombre. Y entonces, si estás tú casada, si estás tú casado, solamente te entregas a esa persona. Y si no estás casado, solamente te vas a entregar a la persona con la que te vas a casar. Y eso nos dice que nos tenemos que cuidar de un buen de cosas el día de hoy. Si no están casados, si están casados, tenemos que cuidarnos de al menos 3 cosas. En la primera, si soy bien honesto, probablemente no la vamos a ver aquí. La primera es la poligamia. La poligamia. En el momento que estamos hablando ahorita, sí existía más. Entonces, les digo nada más qué es, para que lo tengamos. La poligamia es cuando te casas con varios individuos. Entonces haces un casamiento ahorita con una persona, luego haces otro casamiento con otra persona y así continúas. ¿Ok? Pero si notan, este texto nos dice que no puede existir. ¿Por qué? Porque tienes que ser el hombre de una sola mujer. Una sola. ¿Sí? El diseño del matrimonio para Dios, de Dios, es el varón dejará su casa y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Una mujer que es suya y él es suyo. ¿Sí? Entonces, no va en contra de la poligamia. Las otras dos creo que son más relevantes para nosotros. Segundo, la homosexualidad. Tenemos que guardarnos de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque aquí dice, es un hombre de una mujer. Y por tanto es una mujer de un hombre.
no es con el mismo sexo. ¿Okay? No puede ser un hombre de un hombre o una mujer de una mujer. ¿Okay? Entonces es la segunda cosa que tenemos que guardarnos. Y la tercera es la fornicación y el adulterio. La fornicación y el adulterio. ¿Por qué? Porque esta persona, como es de uno solo, no puede tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Sí? Ya sea que estén en el noviazgo, amigos, ya sea que estén fuera del noviazgo, tenemos que procurar guardarnos nosotros para que las relaciones se mantengan en los límites adecuados, solamente dentro del matrimonio. Y eso va aún para la parte del corazón, el adulterio que sucede en un corazón. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Jesucristo? Dijo, yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella, en su corazón. Entonces, si nos queremos guardar de esto, si queremos tener un buen carácter de acuerdo a lo que Dios dice, tenemos que checar que seamos personas fieles. Fieles. Andan esperando a la persona con la que se van a casar y no andan observando, imaginando su vida con una persona, imaginando su vida con la siguiente. ¿Sí? O todavía peor, imaginando solamente la relación sexual con una persona o con la otra. ¿Sí? Personas que no andan de lugar en lugar, sino que están decididos a entregarse solamente para una persona. ¿Ok? Es lo que nos dice aquí. Y también aquí el mayor ejemplo que tenemos es Cristo. Cristo se guardó, en este caso, para entregarse por su iglesia. Y cuando tú observas el matrimonio, observas una referencia a Cristo y la iglesia. Cómo es que Él se da a sí mismo por ella. Y solamente por ella. ¿Sí? Entonces, amigos, aquí les van las preguntas para este punto. Pregunta, ¿están ustedes guardándose para una sola persona? ¿Están guardándose? Y ojo, ¿están guardándose emocionalmente y físicamente para esa persona? Emocionalmente es, no estoy nada más enamorándome de una persona ahorita. Después de eso, acaba la relación, 2 semanas después me estoy enamorando de otra persona. Estoy yendo de una en otra, emocionalmente entregándome a mí mismo y no cuidando de mi corazón. ¿Sí? O físicamente estoy entregando mi cuerpo en una relación sexual con las personas. ¿Sí? Estoy yendo y sobrepasando los límites que debería. Otra pregunta. ¿Están guardándose para sentir en su corazón, para no sentir, en su corazón algo demasiado pronto, cuando no sabes todavía si será algo? ¿O estás guardante físicamente y no estás saliendo con múltiples personas? ¿Sí? Entonces, amigos, tenemos que reflexionar. Un buen carácter es, nos entregamos fielmente como Dios a una sola persona, en este caso. Él se entregó a su iglesia, nosotros. ¿Ok? Tercera característica. También hay que ser sobrios. Sobrio hace referencia a una persona que tiene una mente clara. Lo que es esta palabra básicamente es que coloca una imagen como de una persona borracha. ¿Qué pasa cuando una persona está borracha? Una persona, después de tomar todas las copas, empieza a marearse, empieza a observar las cosas de forma distorsionada, empieza a ver todo borroso, ¿sí? No puede pensar con claridad y empieza a actuar de una forma espontánea, ¿sí? Y lo contrario a eso, cuando esta persona está sobria, puede observar las cosas tal y como son. Puede observar el mundo y decir, todo está constituido de esta forma, ¿ok? Y la forma en la que nos habla esto a nosotros es que nos dice que tenemos que pensar claramente acerca de todo. Claramente. No tenemos que pensar que las cosas son demasiado estresantes, o demasiado relajadas, o demasiado positivas, o demasiado negativas, ¿sí? Sino tenemos que ir y observar las cosas, y observarlas tal y como son, y actuar de acuerdo a eso, ¿sí? Y más que nada, tenemos que observarlo como Dios las ve. Entonces, básicamente tienes que colocarte a ti y decir, por la palabra de Dios, esto, cuando piensas de forma clara, se ve así. Y puedo observar lo que es el pecado, puedo observar la voluntad de Dios en esta situación. Es lo que está haciendo referencia, ¿sí? Y Jesucristo otra vez
mejor ejemplo no podríamos tener. Jesucristo veía todo claramente, tal y cual es. Podía observar cuáles eran las intenciones que tenían las personas en relación a Él. Y contrario a eso, si observan sus discípulos, de forma constante les dice Jesucristo, ¿no entienden ustedes? Porque a pesar de que tienen mi palabra, no están recibiendo bien mis milagros, no están recibiendo bien mi gracia, no están recibiendo y entendiendo el pecado, no están entendiendo mi muerte. Pero Jesucristo sí veía todo claramente. Cuando Él observaba las cosas, las entendía de acuerdo a Dios, ¿sí? Porque Él mismo era Dios. Nosotros tenemos que entenderlas e interpretarlas con la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces pregunta, ¿qué tanto interpretas el mundo de acuerdo a tu palabra? O sea, a tus opiniones. ¿Y qué tanto lo interpretas de acuerdo a la palabra de Dios? Porque si decimos eso constantemente, yo pienso acerca de esto, yo creo, en vez de decir, esto es lo que veo en la palabra de Dios. ¿Sí? Yo pienso, eso me sucedió apenas hace unos meses, estábamos teniendo unas dificultades, si soy bien honesto, económicamente entre Luz y yo en nuestro nuevo matrimonio. Y estábamos en el Costco, estábamos comprando y de repente dijimos, ok, no nos va a alcanzar, ya no llegamos. Al final del mes, a la horrera, sí. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué teníamos que decir mejor? ¿Qué teníamos que decir? Teníamos que decir, ok, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios provee. Y yo puedo estar contento y satisfecho con lo que tengo. ¿Sí? De acuerdo a la palabra de Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? No me preocupo. ¿Sí? Pero obviamente, ¿qué es lo primero que nos sale a nosotros de la boca? Ya me preocupé. ¿Sí? Ver claramente, amigos, ver claramente implica recordar de forma constante la palabra de Dios. Y que esa sean los lentes por los que tú ves el mundo en el que vives. ¿Sí? Entonces hay que hacer eso, ser sobrios e interpretar todo con una mente clara, la mente que tenemos en la palabra de Dios. ¿Ok? Tercera característica, sobrio. Cuarta característica, prudente. Cuarta característica, prudente. Esto significa tener dominio propio. Tener dominio propio. Eso hace referencia que no eres controlado por fuerzas externas. Tú no eres controlado tampoco por tus pasiones. No eres controlado por tus tentaciones. No te controlan. Tú ya no eres esclavo del pecado. ¿Sí? Y esto viene de forma constante en la palabra también. En la palabra se nos dice, huye de las pasiones juveniles. Pedro dice, absténgase de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Sí? Se nos dice más bien, tú y yo lo que tenemos es que se nos fue dado un espíritu. ¿Se acuerdan de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Exactamente. ¿Para qué? Para que no te sometas tú al pecado, sino que más bien te sometas a la palabra de Dios. ¿Sí? Somos libres y hay que vivir en esa libertad. ¿Ok? Entonces, aquí va la pregunta. ¿Qué tanto dominio propio tienes? ¿Qué tanto domina el pecado tu vida? ¿Suceden pecados en tu vida de los que no puedes escapar? Si es así, amigos, tenemos que buscar luchar con ellos, con la palabra de Dios, con la iglesia de Dios, con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero tenemos que luchar, no podemos someternos, no podemos vivir, como dice Andrés, practicando el pecado. Eso era haciéndonos expertos, ¿verdad? Haciéndonos expertos, porque lo hacemos una y otra vez. ¿Sí? Tenemos que vivir sueltos, con dominio propio, sin someternos a cada uno de ellos. ¿Ok? Y ahí otra vez, ¿quién es el mejor ejemplo? Jesucristo. Jesucristo fue, dice la Escritura, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Sí? Y es lo que tenemos que aspirar a llegar. ¿Okay? Quinta característica, conducta decorosa. Conducta decorosa. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Estas palabras están muy complicadas. Hace referencia a tener una conducta cortés.
unos buenos modales o una buena reputación. ¿Sí? Ok, la repito. Una conducta cortés, buenos modales y una buena reputación. Y eso es bastante sencillo, ¿no? O sea, es cómo te comportas en las situaciones de tu vida. ¿Te comportas de forma adecuada o te comportas de una forma controversial? ¿Te comportas de una forma cortés o de una forma grosera? ¿Sí? ¿Te comportas de una forma que atrae el respeto de la gente o de una forma que destaca de una mala forma entre todas las demás personas? ¿Sí? Tenemos que ser corteses y tener buenos modales. Y eso viene en la palabra de Dios también. ¿Ok? 5, conducta decorosa. 6, ser hospitalarios. Hospitalarios. Ese está en el 2 versículo también. Y dice, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. ¿Qué hace referencia a eso? Hace referencia a que tienes una casa abierta a las necesidades de otros. O sea, si hay una persona que tiene alguna necesidad, tú buscas proveerla para la persona. Una necesidad real, una necesidad que en verdad no puede escapar de ella. En este caso, cuando está haciendo referencia en el Nuevo Testamento, en la Antigüedad, lo que sucedía era que en ocasiones iban extranjeros pasando por la ciudad. Y ellos iban por grandes peligros. Podrían robarles, podrían atacarles. Y si encontrabas a uno y a su hospitalario, lo recibías en tu casa. Le dabas una comida, le dabas un lugar para pasar la noche. ¿Sí? En este caso, tenemos que ser también nosotros hospitalarios, porque el mayor ejemplo que tenemos de esto es Dios. Dios es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Y es una santa morada. ¿Ok? Se nos dice básicamente, Dios es un refugio para las personas. Se entrega a sí mismo a los necesitados y les provee de un hogar en Él. ¿Sí? Y en este caso, en el caso de Jesucristo, Jesucristo realizó este mayor acto de ayuda a los necesitados cuando nos ayudó a nosotros, que éramos pecadores. Pecadores que estaban condenados a la ira de Dios. Y entonces dice la palabra, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sí? No solamente les abrió las puertas, se acercó a ellos para buscar salvarlos. ¿Sí? Así tenemos que ser nosotros también. Tenemos que ser hospitalarios y buscar ayudar a los que están en necesidad. ¿Sí? Y gracias a Dios, eso lo podemos hacer de muchas maneras. Si conoces amigos que tienen alguna dificultad, ayudarles. ¿Sí? Si formas parte de esta congregación, tenemos también ministerios que se encargan de ayudar y de forma constante ayudan en evangelismo, ayudan en 1 kilo de amor, a proveerles de la despensa básica, ayudan también en las consejerías, pueden seguir nombrándolo. ¿Sí? Hay una gran cantidad de formas de estar buscando ayudar a otros en sus necesidades. ¿Okay? Entonces tenemos que buscar también servir a otros. Y la pregunta es, ¿qué tanto buscas tú servir a otros? Si cumples lo que hizo Cristo. Cristo vino al mundo no a ser servido, sino para servir. Tú no tienes que vivir para que te sirvan a ti, buscando que todos los demás te vean a ti, te observen a ti, te agradezcan a ti, te busquen a ti, sino entrégate por los demás. Entrégate por los demás. ¿Sí? 6, hospitalario. 7, no dado a la bebida. No dado a la bebida. Y eso significa no adicto al vino, o no adicto a las bebidas alcohólicas, o de forma literal aquí está diciendo, no dado a mucho vino. No dado a mucho vino. ¿Por qué? Porque cuando uno bebe mucho vino, lo que pasa es que pierde el control de sí mismo, se hace adicto y se daña a sí mismo y a las personas que lo rodean. ¿Sí? Ojo, cuando uno agarra mucho vino, porque en este caso no está prohibiendo completamente el vino. De hecho, unos capítulos después, Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino, ¿sí? Para que se aliviara unos malestares que él tenía. ¿Okay? Pero
sí se está prohibiendo cuando llega a este punto en el cual ya está dañando a las personas, ya está siendo una adicción, ya está siendo algo que está controlando tu vida. ¿Sí? Y en nuestro momento presente estamos todavía peor, porque en ese momento existía la vida alcohólica y ahorita tenemos una gran cantidad de drogas que hacen exactamente lo mismo. Es una persona adicta que pierde el control de sí mismo y que daña a las personas con las que está y se daña a sí mismo en el camino. ¿Sí? También tenemos que guardarnos de eso. La única cosa a la que tú deberías ser adicto debería de ser a la palabra de Dios. Debería de ser a buscar a Dios. ¿Sí? Iba a hacer un chiste, pero ya no quise hacerlo. Si eso justifica comprar todas las Biblias que quieras. Sí. No, así en serio, es bueno tener buenas Biblias de estudio, pero sí, obviamente sí no hay que excedernos tampoco. ¿Sí? Un ejemplo claro de eso soy yo, tengo que trabajar en ello, lo admito, ¿ok? Pero no he comprado una Biblia ya como 3 meses. Es una victoria. Ahorita tengo como 40 y algo, amigo. La neta sí estoy elevado ahorita. Pero, sí. Por eso hay que procurar saber esto, ¿no? A mí me confrontó esto a mí. Entonces, amigos, si nos confronta también a ustedes, que haga eso, ¿no? Que también nos diga, tenemos que cambiar, ¿ok? Tenemos que cambiar. Octava característica, no pendenciero. No pendenciero. Y esto va unido a las siguientes 3, nada más para que las sepan. Voy a decir, no pendenciero, amable y no contencioso. Lo que hacen referencia a estas 3, hace referencia a que la persona, tú y yo, tenemos que ser gente que no sea agresiva, que no sea violenta. ¿Sí? No pendenciero significa literalmente eso, no violento. ¿Sí? No violento. O sea, no tenemos que estar buscando peleas ni conflictos, no tenemos que estar guardando resentimientos en nuestro corazón, no tenemos que estar buscando ser aquellos que realizan las peleas, sino aquellos más bien que las concilian, aquellos que restauran la paz. ¿Sí? No buscar la pelea, sino buscar ayudar a que termine. ¿Sí? Y eso mismo lo hizo Jesucristo. Jesucristo fue aquel que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Sí? Fue aquel que cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Tenemos que ser no agresivos. 9, característica 9. Tenemos que ser amables. Amables. Es lo contrario a no pendenciero. Eso hace referencia a una persona que es suave. Literalmente es lo que significa suave. O sea, no es duro con las demás personas, sino que se inclina a la ternura. Sus palabras no son ácidas, no son divisivas, sino más bien alientan a las personas. ¿Sí? En otras palabras, hace referencia a una persona que extiende la gracia de Dios. Otra vez, Jesucristo en la cruz, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Extiende la gracia de Dios a esas personas. Eso no significa que ignoramos el pecado, amigos, pero sí significa que lo tratamos de una forma distinta. No solamente llegamos y le decimos a la persona, deja de hacerlo, te vas a ir al infierno. ¿Vale un momento así decir eso? Quizás con otra voz, pero más bien decirlo literalmente porque me importas tú. Quiero que estés bien delante de Dios. Esto te separa a ti de Dios. Quiero que llegues de esta forma tierna al arrepentimiento y llegues a estar bien con Dios. ¿Sí? Entonces, una persona amable, tierna, suave. ¿Sí? 10ª característica, no contencioso. No contencioso. Y esta palabra, otra vez, significa no tiene batallas. No tiene batallas. ¿Ok? Hace referencia a que otra vez no busca pelear, dividir, crear problemas, sino que busca la paz. ¿Ok? Entonces aquí les van las preguntas. Pregunta, hermanos, ¿tienen resentimiento ustedes ahorita contra alguna persona? Ahorita, antes de llegar, quizás, ¿pelearon con algún familiar? ¿Pelearon con algún amigo? ¿Tienen algo que traen en la cabeza de forma constante? ¿Tienen enemigos
o alguna persona con la que saben que van a pelear? Pregunta, amigos. Si estamos así, tenemos que alejarnos y ser como Cristo. Cristo, que procuró amar a sus enemigos. ¿Ok? Cristo, que procuró amar a sus enemigos. 10ª característica. 11ª característica. No avaricioso. No avaricioso. Literalmente, no amante del dinero. No amante del dinero. ¿Ok? Eso se explica solo. Pero vamos a intentar ver cómo luciría ahorita. Ahorita podría lucir como alguien que su vida refleja un amor por el lujo. Ahorita podría verse como alguien que está ansioso por su futuro financiero. Podría verse como alguien que está procurando que todos vean qué es lo que tiene, que los demás no. O está pensando en la siguiente cosa que tengo que conseguir. ¿Sí? Amigos, el amor al dinero es el origen de todos los males. Y nadie en toda palabra habló más acerca del amor al dinero que Jesucristo. Y de cómo es que el amor al dinero enceguece a una persona de tal forma que se concentra demasiado en este mundo que no llega a la vida eterna con Dios. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes antes de que empecemos a amar este dinero, antes de que empiecen a trabajar y se empiecen a preocupar, tenemos que preocuparnos en formar una actitud distinta. Preguntarnos, ¿qué tan importante es el dinero en verdad para nuestras vidas? Preguntarnos, ¿qué tanto deberíamos pensar acerca del dinero? ¿Sí? Y responder, Dios es muchísimo más importante. Y Él es el que proveerá. ¿Sí? Y yo, lo que Él me entregue, tengo que estar contento con eso. ¿Sí? Amigos, estar contentos y no orgullosos. Y saber que lo que tienes el día de hoy, seas rico o seas pobre, es por la gracia de Dios. Y humildemente lo tienes. ¿Sí? 11ª característica. 12ª característica. Que gobierne bien su casa. Está en el versículo 4. Chequen. Versículo 4 dice, 1 Timoteo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Okay, aquí se está enfatizando sobre todo para los que van a ser pastores. Entonces ahí tengo que decir cuál es el mensaje. Básicamente el mensaje es el hogar de un pastor, de una persona que anhela ser un pastor más bien, es un microcosmos de cómo es que se va a comportar en la iglesia. Entonces, si el hogar lo cuida bien, si en el hogar él educa a sus hijos, él los lleva por la palabra, si en el hogar estos hijos responden de forma apropiada con el gobierno del Padre y lo escuchan y lo siguen. En este caso, tenemos nosotros a alguien que puede cuidar también de la iglesia de Dios, porque cuidar de 4 almas es más sencillo técnicamente que cuidar de las muchas almas que forman la congregación. Y si se esfuerza grandemente por cuidar de esto, como lo es su responsabilidad, va a cuidar bien también de la iglesia de Dios. ¿Sí? Y en nuestro caso, para nosotros, tenemos que darnos cuenta que también tenemos que ser personas de familia. Tú y yo no podemos ser personas individualistas, que están meramente pasando por su casa hasta que ya se vayan. Tenemos que ser gente de familia, ¿sí? Sobre todo los varones, porque nosotros algún día vamos a ser cabeza de familia. Vamos a tener que estar dirigiendo a la esposa, dirigiendo a los hijos en el camino de Dios, pastores de esa pequeña casita. Y entonces vamos a tener que estar listos para llevarlos de una forma ordenada, que es lo que decía aquí, ¿sí? Y todos los demás, amigos, también tenemos responsabilidades. Ahorita tú como hijo tienes que comportarte como un hijo para tus padres y honrarlos y predicarles la palabra. Ahorita tú tienes que comportarte como un hermano para tu hermana o tu hermano.
y tienes que comportarte también amando al resto de tu familia, la que no es nuclear, me refiero. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuánto nos interesa nuestra familia? Y eso se mide muy bien si piensas, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu familia? Piensa en esta semana, ¿cuánto tiempo le dedicaron a su familia? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, cuánto interés tienes en sus vidas? ¿Cuánto interés tienes en su salud espiritual de cada uno de ellos? ¿Sí? O si somos gente individualista. 12ª característica. 13ª característica. No un recién convertido. Y ya casi acabamos. No un recién convertido. Chequen lo que dice el versículo 6. Versículo 6. Dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. En otras palabras, alguien que va a ser un pastor no puede ser aquel que acaba de llegar a la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser un creyente maduro. Pero aquí nos da una razón más específica. Chequen, aquí está diciendo, no tiene que ser colocado inmediatamente, porque si es colocado inmediatamente, lo que puede surgir en él es que se envanezca. Eso es, se enorgullezca, se llene de orgullo su corazón y entonces caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Lo que sucedió con Satanás fue que él estaba muy, muy arriba y tenía una gran posición. Y entonces él dijo en su corazón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y buscó ser como Dios. Seguido de eso, su caída. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que sucedería con un pastor que fuera un recién convertido. Se hincharía su corazón de orgullo hasta que llegaría la caída. Más bien lo que tiene que suceder es que tiene que ser probado con constancia. Y ahí tenemos cómo se aplica a nosotros. Porque lo que tú tienes que tener aquí, que buscar de tu carácter, es que seas, primero, una persona constante en la fe. No podemos ir y regresar y seguir así el resto de nuestra vida. Tenemos que ir a la iglesia y cimentarnos en ella. Estar en tu fe y cimentarte en esa relación con Dios. Y que esa sea una relación viva, verdadera, constante el resto de tu vida. Primera cosa. ¿Sí? Y segundo, también nos dice que tenemos que ser gente humilde. Humilde. Gente humilde. Eso es, no envanecernos. Conforme vamos creciendo, amigos, tenemos que ser más conscientes de qué tan dados somos al orgullo. Tanto así que entre más vas creciendo, más debes decir, yo me tengo que proteger contra ese orgullo. Porque ese orgullo se escapa, se mete sigilosamente en tu vida y empieza a aparecer en partes que ni siquiera habías visto antes. Entonces tenemos que ser gente humilde, constantemente protegidos contra el orgullo. ¿Ok? Y 14ª característica y última. Y tiene que ser de una buena reputación afuera. De una buena reputación afuera. ¿Qué dice el versículo 7? Versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esto es muy similar, si se acuerdan ustedes, a irreprochable en el versículo 2, ¿okay? Porque da mucho de la misma idea. Básicamente lo que está diciendo es que la forma en la que tiene que ser vista esta persona tiene que ser tal que, ahora en este caso, el mundo no observe males en esta persona. Ahora eso no se refiere a que se tenga que adecuar a lo que dice el mundo que es correcto. Se refiere más bien a lo que les comentaba hace rato, que no tiene que observar los males verdaderos. No tiene que observar aquellas cosas en las que anda de forma constante el mundo. ¿Por qué? Porque si esta persona que es pastor o que quiere ser pastor anda de forma constante en eso, va a caer en descrédito y se va a llevar consigo a la congregación. Se va a llevar consigo la reputación de Dios. Y ustedes pueden pensar en la reputación que tiene la Iglesia Católica, pueden pensar en la reputación que tienen muchos cristianos, bueno, cristianos en general, de ser gente hipócrita. Y todo sucede por esto,
porque la reputación que se lleva no es una reputación conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que guardar nosotros, cuando hacemos referencia a nuestro carácter, tenemos que procurar que ese carácter se enfatice sobre todo con las personas de afuera. Usualmente sucede al revés, amigos. Nos procuramos que se enfatice sobre todo aquí adentro. Que aquí dentro se note mi gozo en el Señor. Que aquí dentro se note cómo es que yo amo a Dios. Pero debería ser allá afuera donde se enfatice. ¿Sí? Que allá afuera noten en verdad que yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Que ellos sean los primeros que los noten. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con una pregunta. ¿Cómo vamos a lograr nosotros este buen carácter, amigos? Porque si notan, esta lista es una lista enorme. Esta lista alargó grandemente mi prédica para ya 1 hora. Está increíble, pero se oye bien difícil de conseguir. Porque, si yo soy bien honesto, a mí me confrontó en cada aspecto. Cada aspecto. Entonces, ¿cómo voy a lograr esto? Y ahí tenemos 2 caminos, amigos. Tenemos 2 caminos. Y se los quiero mencionar brevemente. Lo que podrías hacer tú el día de hoy es, después de observar todo esto, puedes observar cada una de las partes de esta lista. Y podrías decir, voy a tomar el camino del esfuerzo humano. Y entonces te escribes cada una de estas características y vas colocando en tu vida un recordatorio de forma constante. Tengo que realizarlo, tengo que realizarlo, tengo que realizarlo. Y colocas un peso bastante grande en tu espalda. Un peso que, si les soy bien honesto, es imposible cargar con tus fuerzas. Entonces lo agarras y el día de mañana vas de forma constante buscando realizar cada una de estas acciones en tus propias fuerzas. Lo que sucede con este camino es que es ambos inefectivo y no le da la gloria a Dios. Es inefectivo porque tú solo no puedes deshacerte de tus pecados. De hecho, si te dejas a ti solo, vas a ir a crecer en cada uno de ellos. ¿Sí? Y no le da la gloria a Dios, porque Dios no recibe gloria cuando tú agarras y dices, yo lo hice. Dios recibe gloria cuando Él es el que realiza cada una de esas cosas. Cuando Él realice esa transformación radical en ti. Y entonces tenemos el segundo camino. El segundo camino es el camino de la fuerza de Dios. Y ese camino consiste en acercarse a Dios como alguien necesitado, como alguien incapaz. Acercarse y decirle honestamente a Dios, yo soy un pecador. No viviré de una forma distinta a menos que tú me transformes por tu Espíritu. ¿Sí? De acercarse a Dios en arrepentimiento y a la palabra de Dios, y ya con oración a la fuerza que Él da a través de su Espíritu Santo. Y es el camino que va a conseguir este cambio en el carácter. Es el camino milagroso que transforma tu vida y mi vida. ¿Okay? Entonces, amigos, no cometan el error de decir, solo haré las acciones, sin recordar que tenemos que depender de Dios en absolutamente todo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos ayudas a observar a través de esta escritura qué tan lejos nos encontramos el día de hoy de ti. Qué tan lejos nos encontramos de tu voluntad, Padre. Ayúdanos a que esta lista grande no nos venza a ninguno de nosotros. No nos deje sin fuerza o sin esperanza de algún día ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a que podamos observar más bien que todo esto es posible si nos encontramos unidos a ti, si permanecemos en ti. Padre, ayúdanos a que dependamos de forma constante en todo
para ti. Que podamos cimentar en nuestras vidas realidades como ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. Que podamos cimentar en nosotros realidades que nos ayuden a depender de forma constante en ti. Que podamos observar que si nosotros somos dejados, si no tomamos la ayuda de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo que tú has enviado, que seríamos los peores de los pecadores que han existido. Padre, te doy las gracias porque tú nos das un día más para voltear nuestra cabeza hacia ti. Que tú nos das las fuerzas a través de este Espíritu que has colocado en nosotros. Y tú nos das esperanza en tu palabra, al mostrarnos ejemplos de gente que ha vivido así, al mostrarnos ejemplos de fe en nuestros amigos también, en nuestros pastores, Padre. Ayúdanos a que podamos vivir nosotros estas vidas para buscar agradarte a ti. Te doy las gracias por cada momento que te tomas para hablarnos a nosotros en estas horas. Te doy las gracias por todo y te pido por cada uno de estos chicos y primeramente por mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, chicos? Ahorita vamos a continuar con una parte esencial. Es de vital importancia este mensaje que vamos a tener ahorita. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la decisión más importante que van a hacer. ¿Por qué? Literalmente el final de la prédica que dio Jaso es el Evangelio. O sea, al final terminó todo lo que es el Evangelio. Ya no me quedarían más palabras por decir, pero quiero decirles algo diferente. Cuando habló de sobriedad, habló sobre que éramos esclavos al pecado. Y aparte, en esa parte de esclavos al pecado me puse a pensar y me recordó a Israel cuando estaban siendo esclavos de Egipto. ¿Qué pasaba? Literalmente, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por Egipto. Le estaban diciendo a Dios: ayúdanos porque ya no podemos más. Tenían un dolor inmenso por lo que estaban viviendo. En Éxodo 15, cuando ya Dios saca a Israel de Egipto y pasan por el mar, dicen que al ver el poder de Dios, creyeron en Dios. Luego en Éxodo 19, el propósito por el cual los salvó. Ese propósito me gusta porque dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta gran obra que hizo Dios a sacar a Israel de Egipto no se compara a la obra de salvación que hizo con nosotros. Esa parte de esclavos al pecado, luego no le estamos dando el valor que significa, porque significa que la vida que tú vives no agrada a Dios. Cómo te comportas, el llegar a pensar: es que no soy tan malo, es que no robo, es que no mato. Desde que mientas, no agrada a Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, odia el pecado. Podemos escuchar cuando dicen Dios odia el pecado pero ama al pecador. No es cierto. Pero aún así vemos el amor de Dios a pesar de nuestro pecado. Pero quiero que vean el peso de la esclavitud, que por nuestras fuerzas, como dijo Jaso, queremos tratar de hacer cosas buenas, pero nuestras fuerzas no podemos. Quiero dejar de mentir, no puedo. Quiero dejar de hacer esto, no puedo. Tengo un problema, tengo un pecado, no lo puedo dejar, porque nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Y en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y saben qué es esa muerte? Esa separación de Dios. Ese vacío que tienes dentro de ti que nada lo puede llenar. Nada. Porque ese espacio está llenado para Dios. Me encanta porque al final, cuando vimos a Israel, decían: para ser un pueblo santo para Él. ¿Saben por qué? Acompáñenme a Romanos 5 porque me encanta mucho este versículo. Romanos 5, 6. Porque Dios sabía que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos.
Dios sabía que por tratar de hacer cosas buenas no podríamos alcanzar el cielo, no podríamos alcanzar estar con Él. Nada que nosotros hagamos nos pueda acercar a Dios. En Romanos 5:6 dice: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso me impacta mucho. Tanto es el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por tus pecados, para que ya no sea algo que tú hagas, ya no sea que tú intentes ser bueno, sino lo que hizo Cristo en la cruz te pueda acercar a Dios. Jesús es el único camino para llegar a Dios. Jesús es el único camino para poder tener una conducta decente. Jesús es el único camino, y es lo que te vengo a platicar. Si hoy quieres ese cambio en tu vida, si hoy quieres realmente no solo decir, ay, quiero que me pasen cosas buenas, no, quiero vivir para Dios, quiero vivir para el propósito que fui creado, quiero conocer a Dios, quiero llenar ese vacío que solo Dios lo puede llenar, es a través de la cruz, es a través del sacrificio que Cristo hizo ahí. Pero tienes que ver la gravedad de tu pecado, la gravedad de la vida que estás viviendo, y que a pesar de que eso ofendía a Dios, como dijo Jaso en la prédica, Dios se acercó a nosotros mostrándonos su amor, para que seamos su nación santa, para que seamos sus hijos. Y esa es la invitación que te vengo a hacer el día de hoy, que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él te limpia de todos tus pecados. Él te va a hacer una nueva criatura para que vivas para Él, para que ya dejes esas cosas que están mal delante de Dios, para que por fin lo puedas ver. Me impresiona porque Job decía una parte muy hermosa. Decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso sería eso, poder decir: Señor, había escuchado de ti, había escuchado de un Dios, pero ahora te veo a través de la cruz de Cristo. Entonces, quien quiera aceptar a Cristo en su corazón, hoy te invito a que hagas esta oración. Clamar significa dar un dolor, como un dolor inmenso, un grito de dentro de ti. Clama a Dios, dile cuánto lo necesitas, dile cuánto necesitas ese sacrificio que hizo Él en la cruz por ti, que necesitas ser limpiado, que necesitas corregir tu camino, y la única forma es arrepentirnos y creer en lo que hizo Jesús en esa cruz. Entonces, si me acompañan a orar. Dios, hoy vengo ante ti con un corazón dolido, porque reconozco que mi vida no ha sido agradable ante ti, porque reconozco qué tan grave es mi pecado ante ti, porque he tratado de vivir una vida llenando vacíos. He tratado de buscar la felicidad en el mundo y no la encuentro. Ya no puedo más. Hoy te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Hoy me arrepiento por todos mis pecados. Y te reconozco que tú viniste a este mundo a morir por mis pecados en esa cruz. De que no hay nada bueno en mí, pero aún así tú viniste a salvarme. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que cambies mi vida, porque yo creo que tú lo puedes hacer, porque yo creo que tú puedes hacer eso y más. Y hoy quiero ser tu hijo. Ya no quiero solo oírte, quiero verte. Quiero que estés en mi vida, quiero que la cambies. Quiero vivir, entregarte mi vida a ti, vivir para ti. Gracias te doy porque esta palabra tú la trajiste a mí, porque tú me llamaste a pesar de que yo soy malo y traté de huir de ti. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ok, chicos, les dije al inicio que esa es una decisión muy importante porque es la más importante de toda tu vida. Cuando decides aceptar a Jesús en tu corazón. Entonces, si tú hiciste esta oración, a todos los que son servidores que tienen, ya sea de staff, a Andrés, a Jaso, puedes acercarte con ellos. Nos gustaría poder darte unas palabras, poder darte algunos consejos y literalmente primero felicitarte porque es lo más hermoso, es el milagro, como dijo Jaso, el milagro más grande cuando pasas de muerte a vida. Y a los que están en las redes sociales, igual nos gustaría que por mensajito nos pongan para poder igual darles consejos, por felicitarlos y poder invitarlos aquí a nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo. Eso sería todo por nuestra parte, nos despedimos en redes sociales, muchas gracias por su atención y